Ahora un vídeo explicando, avanzando un poco más en la teoría. Hemos visto los espejos, que teníamos dos tipos, el cóncavo y el convexo, y ahora vamos a ver la siguiente parte del tema, que serían las lentes. Entonces, primero vamos a definir, que quede claro, qué es una lente. Una lente está formada, es un sistema óptico que está formada por dos dioptrios y uno de ellos tiene que ser esférico, al menos uno de ellos. Nosotros la vamos a estudiar con dos de ellos esféricos. Y vosotros diréis, ¿qué es un dioptrio? ¿Qué ha dicho la profesora? Un dioptrio, por ejemplo, es la superficie que separa dos medios distintos y que sean transparentes. Eso lo estudiamos cuando vimos la reflexión. ¿Os acordáis que nosotros hacíamos así dos medios y decíamos, aquí tenemos aire y aquí, por ejemplo, tenemos agua? Aquí está el agua. Este medio es transparente a la luz iba por aquí, pero la luz pasaba al agua, ¿no? También, el medio es transparente al agua. Pues esta superficie que separa los dos medios es lo que se llama dioptrio, ¿vale? Lo mismo con un vaso, con un cristal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso, ahora mismo lo vamos a poner vacío, un vaso. Y por aquí llega la luz y la luz atraviesa el vaso, entra al vaso. Aquí hay una capita de vidrio. ¿Vale? Pues esa superficie que separa el vidrio del aire, esa superficie se llama dioptrio. ¿Qué pasa en las lentes? Que tenemos dos dioptrios, uno por un lado y otro por otro. Es como si yo aquí otra vez se corta el agua y aquí sigue el aire. ¿Vale? Entonces una lente tiene que tener dos dioptrios, una superficie de separación y otra superficie de separación. Que aquí haya un medio transparente a la luz y estos dos sean otros dos medios transparentes a la luz. Pero estos dioptrios que forman la lente no pueden ser planos. Tiene que ser al menos uno de ellos esférico. Nosotros vamos a estudiar los dos esféricos. Vamos a estudiar dos tipos de lente. Este tipo de lente, ¿vale? Esta lente que tiene como una esfera por aquí, como una esfera por aquí. Esto es vidrio. Y aquí hay aire y aquí hay aire. ¿Vale? Entonces esto es un dioptrio porque separa aire de vidrio. Y esto es otro dioptrio porque separa vidrio de aire. Esta lente se va a llamar convergente y ahora vamos a ver por qué. Y nosotros vamos a estudiar en este tema lentes finas, porque aquí el rayo llegaría, el rayo aquí sufre una refracción y luego sufre otra al salir. Entonces, bueno, en este caso sería así. Para que esto no lo podamos tener en cuenta y nosotros hagamos que el rayo llega hasta aquí y luego se refracta, vamos a suponer que esto es muy delgado, que la lente es muy delgada. Entonces por eso pongo lentes delgadas. Esta sería la convergente y la lente que es así, de esta forma, ¿vale? Esférica, pero al contrario. Esto es el vidrio. Aquí hay aire, la luz viene por aquí, se refracta y al salir se vuelve a refractar y cambia de dirección. Y esta lente se llama divergente. También en algunos libros, en algunos ejercicios, la lente convergente la vais a encontrar como biconvexa y la lente divergente como bicóncava. Pero ya os digo que lo normal es convergente y divergente. Os voy a enseñar una foto del libro de Santillana, que me ha parecido que está bien la imagen que viene para que lo veáis, porque se llaman convergente y divergente. A ver si se ve bien. No sé si se verá un poco lejos. Primero esto sería un dioptrio. ¿Veis que está el mar, el aire y dentro del mar hay lo que sea? La luz llega, se refracta como hemos dicho. Incluso tiene una fórmula, el dioptrio plano, lo vamos a estudiar porque el año pasado cayó en un ejercicio en selectividad. Tiene una fórmula y nos da la distancia S' a la que se forma la imagen. El pez, que es el objeto, está aquí, pero nosotros lo vamos a ver como si estuviese más cerca. Es la profundidad aparente que se llama. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y esto sería el dioptrio, como he dicho, la separación entre un medio y otro. Y que ambos sean transparentes a la luz. Y aquí tenemos las dos lentes. Olvidaros ahora mismo de esto. Esta es una lente convergente, entonces mirad qué pasa con la luz. Llegan tres rayos de luz. Aquí primero sufren una primera refracción que luego nosotros no la vamos a tener en cuenta porque la lente va a ser muy finita para nosotros y se desprecia. Pero lo importante es que llegan tres rayos y cuando salen se modifican un poco sus direcciones. Y al final se modifican de forma que convergen en un punto. Por eso esta lente se llama convergente. Sin embargo, en esta llegan tres rayos, atraviesan la lente, se refractan, cambian su dirección
y son divergentes, se separan cada vez más se van alejando y nunca se unen en un punto. Aquí vamos a tener que estirar los rayos por detrás de la lente y donde se corten se va a formar la imagen. Aquí se va a formar la imagen, aquí. Vale, pues una vez que sabemos que es una lente convergente y que es una lente divergente, vamos a ver qué necesitamos nosotros para hacer el trazado de rayos en las lentes. Vamos a ver el ejemplo vamos a empezar viendo el ejemplo de una lente convergente. Pero las fórmulas que vamos a sacar son iguales para las dos, igual que vimos con los espejos, que la fórmula es la misma. Esta es mi lente. A la lente se le pone así, aquí un centro, el centro de la lente, el punto O. ¿Vale? Este sería el centro de la lente. Y vamos a tener dos focos. Aquí no vamos... Esto se llama el centro, pero no el centro con el que pincho el compás para hacer la lente. Ese centro estaría por aquí para esta lente y por aquí para esta lente. Pero no lo necesitamos, no lo vamos a usar. Vamos a usar dos focos. Imaginaros que yo esta lente he pinchado aquí en el compás y he hecho esa parte. La mitad de esa distancia sería el foco. Pero a mí el centro ni me interesa. Ni lo vamos a usar ni me lo van a dar como dato. Me van a dar como dato directamente el foco. Entonces aquí tendríamos un foco. Y este foco se llama foco objeto. Y después tenemos a este lado otro foco, que está a la misma distancia. FO es igual que OF'. Este foco se llama F' y lo vamos a llamar foco imagen. Y ya hemos dicho que de aquí a aquí, esta distancia F es la misma que del centro a este, que sería F'. Foco imagen y foco objeto, eso vamos a necesitar. Después vamos a poner como siempre aquí el objeto. Bueno, lo vamos a poder poner aquí, lo vamos a poder poner más cerca, en F, pasado F. Y vamos a ir calculando la imagen. Y la imagen pues me puede salir por este lado, luego vamos a ver que puede salir en cualquier sitio. Vamos a suponer que me sale aquí. Y vamos a tener como siempre, esto va a ser la distancia S, que va a ser negativa. Esta también negativa, esta es positiva que está a la derecha. Y la imagen, pues en este dibujo que yo he puesto, tendríamos S', que sería positiva. ¿Vale? Desde el objeto hasta la lente tenemos S. Desde la lente hasta la imagen, S'. Y la altura I y la altura I', como en el espejo. ¿Cómo es ahora la fórmula para la lente? La fórmula de la lente es 1 partido S' menos 1 partido S es igual a 1 partido F. Es igual que la del espejo, pero cambiando este signo. Cuidado con no liarse con eso. Y después tenemos la del aumento lateral, que sería I' dividido entre I es igual a S' dividido entre S. Es igual, pero quitando el signo menos que había aquí delante. Y me aparece una fórmula nueva que se llama potencia de la lente. Potencia. Y la potencia de una lente lo nombro con la letra P y es 1 partido F'. 1 partido el foco imagen. Y se mide, cuando me den la potencia en los problemas, se mide en dioptrías. Dioptrías. Una D mayúscula. Que en realidad una dioptría es 1 metro menos 1. 1 partido metro. Pero nos lo van a dar en dioptrías. Entonces van a decir, tenemos una lente con 2 dioptrías. ¿Os suena, no? Los que lleváis gafas a lo mejor, las dioptrías. Tenemos una lente con 2 dioptrías y sabemos entonces, con eso vamos a poder sacar el foco, ¿vale? El foco imagen, que lo necesitamos para el ejercicio. Más cosas que no se me olviden de esto. Bueno, de momento, entonces ya sabemos las ecuaciones que vamos a usar en los problemas. Lo que tenemos que tener siempre pintado, F y F', que es la potencia. Y ahora vamos a un ejemplo de un trazado de rayos. Se me ha olvidado comentaros que lentes, ejemplos de lentes serían, por ejemplo, las lentes de las gafas o una lupa, ¿vale? Esos son lentes. Un cristal de una ventana no es una lente. ¿Por qué? Porque no es esférica, no tiene uno de los lados esféricos, son planos. Y hemos dicho aquí que necesitamos que un lado, un dioptrio o incluso los dos sean esféricos. Pero, por ejemplo, para las gafas sí se usan lentes. Dependiendo de si tenemos miopía o hipermetropía, si vemos mal de lejos o vemos mal de cerca, pues se usan convergentes o divergentes. Y dentro del ojo humano nosotros tenemos también una lente, el cristalino. Otra lente está en las lupas, en los microscopios también hay lentes. En fin,
Vamos a ver cómo construimos el diagrama de rayos de una lente. Hoy vamos a ver solo la convergente y dejamos la divergente para otro día. Entonces, lente convergente. ¿Cómo se hace el diagrama de rayos? Pues necesitaríamos nuestro eje. Aquí vamos a tener nuestra lente, que la pintamos nosotros ya sin compás. La pintamos finita, la pintamos más o menos así. Le hacemos el centro. Aquí está el punto O. Y entonces, si me dan un objeto y ese objeto yo lo pongo aquí, nosotros podemos usar 3 rayos. Con 2 me va a salir la imagen, pero siempre se dice que se puede usar 3 rayos. Vamos a suponer que yo tengo aquí F. Y a la misma distancia más o menos, ¿yo cuánto he puesto aquí? Vamos a utilizar un poco la regla. He puesto 3 centímetros, pues entonces aquí estaría F'. Yo pongo el objeto a una distancia, el primer caso que vamos a ver va a ser, aquí sería 6 centímetros, pues va a ser a la izquierda de 2F. Pongo 2 veces F y está a la izquierda. Es el primer caso, ¿vale? El objeto está a la izquierda de la distancia 2F. A la izquierda de 2F. Luego lo vamos a poner justo en 2F. Luego entre 2F y F. Luego en F y luego a la derecha de F. Esos son todos los casos que se pueden tener con una lente convergente. Y en cada uno de esos casos me va a salir distinta la imagen, distintas características de la imagen, como pasaba con el espejo cóncavo. Vamos a lanzar nuestros 3 rayos que son prácticamente los mismos que en el espejo. El primer rayo que yo voy a dibujar es un rayo horizontal y que al refractarse, ahora no se refleja, se refracta, pasa al otro lado, atraviesa la lente y al refractarse, yo llego hasta la línea esta discontinua que he puesto que pasa por O, ¿vale? Llego hasta ahí y al refractarse pasa por F'. Todo esto os voy a mandar una foto de los apuntes, por si lo queréis tener en los apuntes, por si en el vídeo, no sé, se os escapa algo. Entonces, este rayo que viene horizontal, cuando se refracta, va a pasar por F'. Luego tenemos un rayo que pasa por O y continúa por ese mismo camino por O. El rayo que pasa por O, pegándose por O. Viene por aquí y continúa por el punto O. Este es del centro de la lente. Y luego, por último, tenemos un rayo que pasa por F, este rayo que pasa por F y cuando se refracta es horizontal. Donde se cortan los 3 rayos, que a mí cada uno va a su aire, vamos a hacer la técnica del punto gordo, donde se cortan los 3 rayos me sale la imagen. ¿Qué características tiene esta imagen? En este primer caso, la imagen es real. ¿Por qué es real? Porque los rayos refractados se cortan, convergen en un punto y ahí se forma la imagen. No he tenido que prolongar los rayos para que se corten. Entonces es real. Es invertida, está al revés, invertida. Y además es, aunque en mi caso no se observa mucho, siempre que esté a la izquierda de 2F es menor que el objeto. Siguiente caso que habría que hacer, poner el objeto en 2F justo. Después entre 2F y F, ¿vale? El objeto en F, el objeto entre 2F y F, el objeto en F y el objeto a la derecha de F. Todos esos casos hay que hacer y es lo que os voy a dejar como tarea. Como no vamos a hacer ningún ejercicio todavía de lente, porque con ver los vídeos, corregir el ejercicio 21 que he puesto, ver este vídeo e intentar enterarse, preguntarme dudas. Y lo que os pido es que me hagáis este mismo trazado de rayos, pero modificando, acercando cada vez más el objeto al punto, a la lente. Ponerlo en F, entre 2F y F, en 2F, entre 2F y F, en F y a la derecha de F. Os dejo de todas formas, que lo he visto. ¿A dónde está? Que me ha gustado mucho cómo viene. En el libro de Santillana vienen todos esos casos hechos. Viene el objeto a la izquierda de 2F, que es el que yo he hecho. Viene el objeto justo en 2F, objeto en 2F.
sostiene la imagen y te ponen cómo es la imagen. Y además se ve en la realidad usando una lente. ¿Vale? La imagen, veis que la letra A, si uso esa lente como una lupa, la veo más pequeñita y al revés. Aquí la veo igual que el objeto, el mismo tamaño y al revés. Aquí la veo más grande y al revés. Aquí ya tenemos el objeto entre 2F y F. El objeto en F no hay imagen, los rayos no se cortan, no hay imagen. Y si lo veo en la, como viene aquí el ejemplo, aparece, pongo la lente y no me aparece nada, aparece vacío. Y el último, que sería, a ver, yo ya no sé lo que estoy poniendo. Este sería el que no hay imagen. Y el último sería que la imagen ya sale derecha y más grande. Y este sería la lente divergente, que es para el próximo día. Os pongo esto para que vayáis comprobando que os sale lo que dice el libro e intentáis vosotros hacer los 4 casos que faltan. Cualquier duda me preguntáis. Espero que estéis todos bien y os mando un beso muy fuerte y a ver si prontito nos podemos ver.